Aquí está la traducción al español del fragmento que proporcionaste. Se rieron a mis espaldas cuando codifiqué el presupuesto. Dijeron que era demasiado intensa cuando pedí seguimientos. Mandona era la palabra que usaron, como si fuera lápiz labial manchado en mis dientes. Solo silencio y suspiros cuando entraba en la sala. Lo que no sabían era que cada sistema que se burlaban, cada hoja de cálculo que ignoraban, estaba construyendo algo más grande. Dejé de intentar encajar y comencé a construir la empresa que un día sería dueña de la suya. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde nos están viendo hoy? Comenten abajo. No nací en el poder, pero nací con precisión. Mi madre, una supervisora de línea de fábrica que me crió sola, solía decir, si no puedes controlar la sala, controla el ritmo. Mantenía nuestro apartamento lo suficientemente limpio como para hacer eco y me enseñó a doblar mis calcetines con esquinas militares. Nunca tuvimos mucho, pero nunca nos perdimos una factura. La disciplina era su lenguaje del amor. Eso, y la pequeña agenda de cuero que me dio el día que cumplí 18. No necesitas ruido para ser escuchada, susurró. Escríbelo. Construyelo. Hazlo tuyo. Llevé esa agenda a la universidad y a cada trabajo posterior. Escribía todo, plazos, cuellos de botella, fechas límite que los gerentes no cumplían y culpaban a los pasantes. Nunca levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Simplemente entregaba los resultados. Mientras otros dependían del encanto y los chismes de oficina, yo vivía en la estructura. Leía manuales, reescribía procesos y, en silencio, hacía que el caos de los demás tuviera sentido. Si un proyecto fracasaba, lo limpiaba. Si una presentación se caía, la reconstruía de noche. Nunca pedí crédito. Pensaba que la integridad sería suficiente. Cuando me uní a la empresa de logística de tamaño medio, donde todo sucedía, me contrataron como coordinadora de proyectos, un cargo bajo, pero de alta responsabilidad. Los sistemas estaban rotos, los archivos estaban dispersos, y la gente sonreía en mi cara mientras hundían cada fecha límite. Pero yo sabía cómo identificar la fuga antes de que el piso se mojara. Me mantuve en silencio y me concentré en soluciones. En pocas semanas, los equipos comenzaron a apoyarse en mí. No porque tuviera el título, sino porque tenía las respuestas. Arreglé plazos que estaban 3 semanas atrasados. Encontré 18,000 pesos en discrepancias no registradas de proveedores y marqué un error en un envío que podría haber costado a la empresa a su mayor cliente. Empezaron a venir a mí en silencio, gerentes, directores, incluso jefes de departamento, pidiendo si podía revisar algo. Lo hacía. Cada vez. Porque creía que ayudar en silencio era una forma de respeto. Pero los títulos no cambiaron. Los elogios se fueron a otro lado. En las reuniones de equipo, yo era el soporte, mientras otros se llevaban aplausos por ideas que copiaron directamente de la agenda que dejé sobre el escritorio. Comencé a ver el patrón, el mismo patrón que mi madre me había advertido alguna vez. Un día, nuestro CEO entró en la sala de conferencias durante una revisión del departamento. Se apagaron las luces. Todos se pusieron más derechos. El líder de equipo, un hombre encantador con un apretón de manos firme y 0 hojas de cálculo, presentó un nuevo sistema para el flujo de proyectos. Mi sistema. Mis palabras. Incluso la misma flecha roja que usé para mostrar el balance de la carga de trabajo. Esperé que alguien lo dijera. Nadie lo hizo. Ni siquiera él. Me quedé allí, con las manos cruzadas, viéndolo sonreír con mi trabajo detrás de sus dientes. Después, uno de los ejecutivos me dio una palmada en el hombro. Buen trabajo apoyándolo. Eso es lo que necesitamos, mujeres fuertes detrás de ideas fuertes. Detrás. Siempre detrás. Aún así, me quedaba hasta tarde. Volvía a revisar los registros de inventario cuando nadie lo pedía. Hacía paneles imprimibles que redujeron el tiempo de incorporación en un 40%. Se convirtieron en estándares de la empresa. Mi nombre no estaba en ninguno de ellos. Pero me aferraba, pensando, tal vez me verían si simplemente hacía un poco más. La agenda nunca se separó de mi lado. La actualizaba todas las noches, como un libro contable silencioso de valor que nadie más quería ver. Páginas llenas de nombres clave para compañeros que olvidaban fechas límite, símbolos abreviados para los departamentos que realmente movían el trabajo hacia adelante, y plazos de proyectos que solo yo entendía.
Era un mapa de un negocio que parecía organizado por fuera, pero vivía en un caos secreto por debajo. Yo lo sabía todo. Y, sin embargo, seguía siendo la que se olvidaban cuando llegaban los pedidos de café. La que se saltaba en las presentaciones. La que fue llamada mandona el día que pedí una actualización de un proyecto frente a una sala llena de hombres. Era sutil. Silencioso. Pero constante. Recuerdo una tarde, llevé almuerzo casero para todo el equipo. No por elogios, solo para aliviar una semana estresante. Sonrieron, me dieron las gracias, y a mediodía, la comida ya se había ido. Esa misma noche, durante un mixer interdepartamental, regalaron un ramo a una nueva contratación por darle energía a la oficina. Ni mención de mí. Ni siquiera un gesto. Me quedé cerca de la impresora, sonriendo a medias. Supe entonces, lo que ofrecía no tenía nombre en sus ojos. Solo utilidad. Les encantaba la estructura, pero no la arquitecta. Me dije a mí misma que tuviera paciencia. Que el tiempo importaba. Que las promociones llegaban para aquellos que trabajaban más duro. Que si solo me mantenía fiel, alguien me impulsaría hacia adelante. Pero incluso mi madre, viéndome verter noches en archivos y plazos, empezó a hacerme preguntas suaves. ¿Te están construyendo, o solo usando lo que construyes? No sabía cómo responder. Hasta el día que vi mi propia idea en la presentación de otra persona, y me di cuenta de que había dejado de esperar crédito. Solo esperaba no ser borrada. Y esa realización fue el primer cambio silencioso. Porque una vez que ves cómo realmente te ven, dejas de pedirles que cambien. Comienzas a cambiar lo que nunca verán venir. Solía llenar cada silencio. Recoger cada batón caído. Arreglar cada número que alguien más olvidó. Pero una vez que dejé de parchear su trabajo, el piso empezó a inclinarse. Los mismos líderes de equipo que antes me despedían ahora se agolpaban junto a mi escritorio, pidiendo plantillas, rastreadores y claridad. Di lo que se requería, ni más, ni menos. Y poco a poco, su incomodidad creció. Uno de ellos, Mark, se acercó a mí un martes con una solicitud: ayudar a reorganizar las entregas a los clientes para un despliegue fallido. Era un incendio, y necesitaban agua. Le pregunté si tenía el registro de acceso actualizado. Parpadeó y dijo: siempre lo tienes. ¿Verdad? Negué con la cabeza. Esta vez no. La sala se quedó en silencio. Ese fue el momento en que comenzó. La lenta angustia. La realización no hablaba de que había sido el hilo invisible que unía todo. Me llamaron mandona cuando pedí plazos. Ahora, sin mi mandonería, sus plazos se desplomaban como papel mojado. Pero en lugar de aprender, intensificaron el ego, la burla, el pretender que nada había cambiado. Los vi susurrarse entre ellos cuando pasaba. Su tono cambió. Sus bromas se hicieron más fuertes cuando estaba cerca. Un analista junior murmuró una vez bajo su aliento mientras revisaba un documento compartido: alerta de controladora. Los demás se rieron, sin darse cuenta de que cada número en esa hoja había sido corregido por mí 2 semanas antes. No era solo falta de respeto, era robo envuelto en arrogancia. Una mañana, encontré un hilo de correo del equipo elogiando nuestro enfoque optimizado para la reconciliación de proveedores. Se adjuntó una presentación de PowerPoint. Todo el marco, mío. Mis colores. Mi estructura. Mi secuencia de tareas. Pero mi nombre, en ninguna parte. Alguien incluso había eliminado la etiqueta del pie de página que siempre usaba en letra pequeña: sincronización del sistema, versión 3.2. Se había ido. Ese fue el día en que dejé de sorprenderme. Comencé a documentar. No solo ideas, sino marcas de tiempo. Versiones. Correos electrónicos. Todo lo que construía en silencio comenzó a vivir en 2 lugares: su carpeta de red y mi propio disco privado. Luego vino la cita que me seguiría como una cicatriz. En un almuerzo de departamento, un gerente regional se reclinó en su silla, tomando su bebida, y dijo: ella tiene el proceso. Nosotros tenemos el poder. Yo estaba sentada al final de la mesa. Lo dijo lo suficientemente alto como para asegurar que lo escuchara. Nadie lo corrigió. Una persona se rió. ¿El resto? Solo silencio. Esa frase retumbó en mis oídos durante todo el fin de semana.
Yo había conseguido el proceso, las largas noches, las horas extra no pagadas, el trabajo emocional. Ellos se habían quedado con el crédito, los bonos, los aplausos. Yo había sido su socia silenciosa en eficiencia. Ellos habían sido mis reemplazos públicos. Aquí tienes la traducción al español del texto que me proporcionaste. Aún así, seguí adelante. Porque mientras ellos tomaban atajos, yo tomaba notas. Noté los patrones que ellos pasaban por alto. ¿Quién copiaba los informes de quién? ¿Qué clientes estaban descontentos pero eran educados? ¿Qué pasantes eran más inteligentes que los gerentes a los que les asignaron? Vi todo eso, y comencé a almacenar nombres. No para vengarme. Para tener claridad. Porque no puedes reconstruir a menos que sepas exactamente dónde están las grietas. Pero el favoritismo se hizo más ruidoso. Descarado. Un nuevo empleado, encantador, ruidoso y totalmente inexperto. Fue anunciado como el coordinador de innovación 2 semanas después de que yo presentara un protocolo de sugerencias que reestructuraba los sistemas de escalación de clientes. El mismo protocolo que presentó en la siguiente reunión general de personal, como si fuera su propia idea. Me senté en la parte de atrás. Hablaba con grandes gestos y palabras de moda que no entendía. Conté las veces que usó mal la palabra KPI. 5. El público aplaudió. Después de la reunión, el director se acercó a mí y dijo, ¿no es refrescante? Necesitamos más pensadores como él. Sonreí. Pero por dentro, ahora entendía algo más profundo. No querían estructura silenciosa. Querían ruido con un traje. Lo que yo aportaba, estabilidad, previsión, disciplina, no tenía brillo. No tenía stacks. Pero era la razón por la que todo esto funcionaba. Aún así, ahora sabía, nunca me darían poder. Porque ya había demostrado que podía funcionar sin él. Y eso los aterraba. Porque una vez que demuestras que no necesitas su título para liderar, hacen todo lo posible por apagar tu luz. Esa tarde, caminé de vuelta a mi escritorio y abrí mi agenda. Escribí solo 3 palabras. La salida comienza ahora. No porque me hubiera rendido, sino porque finalmente vi la verdad. Este lugar no estaba roto, estaba construido para silenciar a personas como yo. La siguiente semana, lanzaron un nuevo portal interno. Yo había ayudado a esbozar su estructura 3 meses antes en una propuesta que fue aplazada indefinidamente. Ahora, aquí estaba. Brillante. Con marca. Sin mención de la mujer que dio a luz sus huesos. Miré la página de inicio de sesión. Mi estructura. Su logo. Y sonreí. No con amargura. Con claridad. Porque me di cuenta, podía construirlo de nuevo. Mejor. Más inteligente. Para mí. Pensaron que me quedaría amargada, mirando en silencio desde los márgenes. Pero ya había comenzado a construir algo más. Algo que no podían rebrandear. Algo que no podían robar. Y cuando estuviera listo, no solo me recordarían, se arrepentirían de haberse olvidado de mí. Esa noche, abrí mi agenda y rodeé una frase que había escrito años atrás en la contraportada. Construye como si nadie te fuera a dar las gracias. Un día, ellos te pagarán en su lugar. Y en ese momento, dejé de esperar. Lo que vino después no fue ruidoso. No fue enojado. No comenzó con una confrontación. Comenzó con que hice menos, y escuché más. Y lentamente, las grietas comenzaron a mostrarse, porque una vez que dejé de tapar sus huecos, no sabían cómo mantenerse sin mí. El primer despido público vino disfrazado de celebración. Era nuestra cena trimestral de hitos, uno de esos eventos corporativos obligatorios donde los elogios fluyen en olas curadas. Lo celebraron en un elegante lugar en la azotea con mesas de lino blanco y etiquetas con nombres impresas en dorado. Llegué en silencio, como siempre, usando el mismo vestido negro que llevaba a cada evento formal de trabajo. Encontré mi asiento en la esquina de atrás. Nadie ofreció cambiarse. A mi alrededor, las risas resonaban. Las copas de vino se chocaban. Los discursos comenzaron. Nuestro director regional subió al escenario con el mismo carisma pulido que lo había visto usar como arma durante años. Habló de trabajo en equipo, innovación y talento emergente.
Llamó a 5 nombres al frente, ninguno de los cuales me sorprendió. El nuevo empleado, el analista ruidoso, el encantador gerente de operaciones que una vez me pidió que formateara su informe y luego lo presentó como si fuera suyo. Se pararon en fila, radiantes. A cada uno se le entregó un certificado, una bolsa de regalo y aplausos que crecían como el trueno. Me quedé sentada. Doblé lentamente mi servilleta. Yo había escrito toda la lista operativa por la que los elogiaron. Ni un solo nombre incluyó el mío. La mujer a mi lado se inclinó y susurró: «Eso es raro, tú eras la líder en ese proyecto, ¿verdad?». Sonreí. Solo en el papel. Luego vino el brindis final. El director levantó su copa y dijo: «Por los pensadores audaces, personas que traen energía, no solo orden». Mi tenedor se detuvo en el aire. Energía, no orden. Eso no fue un cumplido. Eso fue un blanco pintado en metáfora. Porque para ellos, yo era el orden. Era listas de verificación y sistemas y horarios. Era todo lo que dependían, pero nunca reconocían. No solo me olvidaron. Querían que la gente olvidara que alguna vez fui parte de ello. Y funcionó. Después del postre, escuché a 2 nuevos pasantes charlando cerca de la ventana. Uno dijo: «Entonces, ¿quién realmente construyó esa cosa del portal?». El otro encogió los hombros. Ni idea. Creo que fue Andrew. Andrew. El hombre que una vez me dijo que Excel no era su fuerte. Salí al exterior para tomar aire. El viento estaba cortante en esa azotea. Miré hacia la ciudad, luces brillando, el tráfico pulsando como venas. En algún lugar allá abajo estaban las personas que conocían el costo de ser invisible. Que sabían lo que significaba construir en silencio mientras otros cosechaban en voz alta. Yo había sido una de ellas. Hasta ahora. Porque algo se rompió en mí en esa cena. Algo profundo. Me borraron de la historia que escribí. Y ahora, estaba lista para empezar una nueva. Pero los borrados no terminaron. La misma semana siguiente, organizamos un taller de formación interdepartamental. Yo había creado las diapositivas, el diagrama de flujo, la secuencia de ejercicios. Era mi estructura. Mi voz. Pero le dieron el micrófono a un hombre que repasó el material 2 horas antes del evento. Se equivocó. Leyó mal los acrónimos. Se saltó puntos clave. En un momento, alguien en la audiencia levantó la mano y dijo: «Creo que esta parte le falta contexto». Él se rió y dijo: «Sí, solo copié esto de nuestros archivos, no lo escribí yo». Yo estaba sentada en la parte de atrás. La sala se volvió. Varios ojos se posaron sobre mí. Solo sonreí y miré hacia abajo mi cuaderno. No dije nada. El taller terminó con aplausos tibios. No se entregaron formularios de retroalimentación. Todo el evento se desvaneció en silencio. Esa noche, recibí un correo electrónico de Recursos Humanos: «Avísanos si quieres liderar el próximo». No respondí. Porque para entonces, había dejado de ofrecerme. Dejar de explicar. Dejar de recordarles que era capaz. Ahora sabía, todo lo que daba libremente lo tomaban en silencio. Unos días después, organizaron una mesa redonda para lluvia de ideas. Se animó a todos a traer ideas frescas y audaces. Yo no traje ninguna. Solo observé. Uno a uno, presentaron conceptos incompletos que volvían a los sistemas que yo ya había construido. Nadie notó. A nadie le importó. Y en ese silencio, comencé a respirar de manera diferente. Como si finalmente hubiera dejado de nadar contra la corriente y hubiera encontrado la orilla. El momento final llegó durante un almuerzo de incorporación para un grupo de nuevos empleados. A cada empleado veterano se le presentó con una pequeña anécdota de elogio. Cuando llegaron a mí, el orador se detuvo. Luego dijo: «Oh, y ella mantiene todo en funcionamiento, de alguna manera». Eso fue todo. Sin nombre. Sin título. Sin historia. Solo ella. Me senté allí, las manos dobladas en mi regazo, recordando todas las noches que me quedé después de las 8 para solucionar bases de datos por las que nunca me dieron las gracias. Recordando el cumpleaños que se saltaron. Las ideas que robaron. Los nombres que olvidaron. El mío incluido. No dije nada.
Aquí está la traducción al español del último fragmento que compartiste. Pero en mi mente, escribí una línea con tinta. Nunca fui tu extra. Fui tu motor. Ese fin de semana, me quedé en casa. Ningún correo electrónico. Ningunas notas hasta tarde en la noche. Solo yo, mi agenda de cuero y una página en blanco titulada Fase 1. Escribí no con amargura, sino con un plan. Porque ya había terminado de ser borrada. Y pronto, ya no necesitaría su mesa. Construiría la mía. Habían robado tanto el protagonismo que pensaron que vivía en sus sombras. Pero las sombras no existen sin luz. Y la mía estaba a punto de elevarse de maneras que ni ellos podrían imitar ni silenciar. Sucedió en silencio, como suelen hacerlo los finales. No con una explosión ni una confrontación, sino con una decisión tomada sola, en la quietud de mi apartamento, justo después de la medianoche. Me había quedado hasta tarde otra vez, tercer vez esa semana, arreglando una discrepancia con un proveedor que nadie más detectó. Si no lo hubiera hecho, nos habría costado una devolución de 42,000 pesos. Nadie me pidió que lo arreglara. Nadie me dio las gracias cuando lo hice. Dejé la oficina en silencio, de ese tipo que resuena. En el tren de regreso a casa, miré mi reflejo en la ventana. No estaba enojada. Solo cansada. Mi rostro se veía pálido, vacío en los bordes. Mi agenda estaba en mi regazo, cerrada. Esa noche, no la abrí. En lugar de eso, me senté en la mesa de la cocina, mirando el té frío de 3 días que había olvidado beber. La voz de mi madre atravesaba mis pensamientos como un recuerdo cosido en las paredes. Una mujer que espera demasiado tiempo por crédito se convierte en un fantasma. Había esperado demasiado. Había sonreído demasiado. Había aceptado demasiado poco. Los borrados no solo me robaron el reconocimiento, comenzaron a robarme mi sentido de ser. Me estaba convirtiendo en alguien que toleraba todo en silencio. Alguien que aceptaba ser invisible. Alguien que había dejado de esperar ser vista. Y odiaba esa versión de mí. Abrí la agenda, pasé al final y dibujé un solo cuadro con bolígrafo rojo. Fin del capítulo 1. Luego giré la página. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina. Las luces aún estaban apagadas. Me senté en mi escritorio y miré la cita motivacional enmarcada encima de la impresora. Sé el cambio que deseas ver. Una cita pegada en un lugar de trabajo que castigaba el cambio y promovía el ruido. Respiré hondo y quité 3 cosas de mi escritorio. La agenda. Una foto de mi madre y yo en mi graduación universitaria. Y una memoria USB etiquetada Blueprint. Las coloqué en mi bolso. Luego caminé hacia la sala de reuniones, donde debía presentar la actualización mensual del estado a la dirección. Había hecho esto todos los meses durante 2 años. Y cada mes, alguien más se llevaba el crédito. Esta vez, mantuve las diapositivas simples. Mínimas. Solo hechos. Sin rediseños creativos. Sin ayudas visuales extra. Respondí preguntas con respuestas de una sola frase. Evité hablar de más. Me quedé sentada cuando terminó la reunión y dejé que se fueran sin estrechar manos. Nadie lo notó. Ni siquiera cuando omití el correo de resumen posterior a la reunión que siempre enviaba. Ni siquiera cuando dejé de actualizar el panel del departamento. El equipo tambaleó durante 3 días. Preguntaron si estaba enferma. Dije que no. Solo ocupada. Preguntaron si tenía los números. Dije que estaban en la carpeta compartida. No lo estaban. Y observé, en silencio, cómo la estructura comenzaba a inclinarse. Había construido un sistema tan fuerte, tan confiable, que se olvidaron de que necesitaba mantenimiento. No tenían idea de qué hacer sin mis ajustes silenciosos. Pero no intervine. Observé. Esperé. Porque mi silencio ahora no era debilidad. Era intencional. Comencé a desvincularme emocionalmente. No de manera dramática. No con amargura. Simplemente, lentamente. Como el aire saliendo de una habitación. Respondí solo a lo que se me requería. Dejé de revisar el trabajo de los demás. Dejé que los errores subieran. Y comencé a ahorrar energía, para mí misma. Por la noche, estudiaba.
Investigaba estructuras legales. Comparaba nombres de dominio. Me conectaba con foros de pequeñas empresas. Encontré otras mujeres, silenciosas, competentes, cansadas de esperar. Compartían recursos. Ánimo. Pruebas de que no estaba sola. Una noche, me quedé despierta hasta las 2 de la mañana esbozando mi primera oferta de negocio, consultoría de sistemas para equipos medianos sobrecargados. Exactamente lo que había hecho de forma gratuita, no agradecida, durante años. Pero esta vez, tendría mi nombre. Nombré el negocio con algo que mi madre una vez me dijo: el verdadero poder es el ritmo. Así que lo llamé Rhythm Systems Co. Justo antes de dormir, abrí mi agenda y pegué una pequeña foto de ese nombre, impresa en una tipografía simple, en la contraportada. Y escribí debajo: ya no más esperar. Ese viernes, organizaron una fiesta en la oficina para una renovación de cliente que yo había conseguido. Globos. Cupcakes. Ninguna mención de mi nombre en la invitación por correo. Cuando entré en la sala de descanso, los cupcakes ya estaban a la mitad. Alguien me entregó un plato de papel sin mirarme. Me quedé junto a la pared. Escuché mientras brindaban por el gerente del cliente. Ni siquiera me reconocieron. Me quedé 7 minutos. Luego salí y caminé por el largo camino a casa. Sin lágrimas. Sin rabia. Solo paz. Porque finalmente, lo hicieron fácil para irme. Pensaron que su silencio me rompería. Que seguiría encogiéndome, seguiría esperando, seguiría alimentando su protagonismo. Pero todo lo que hicieron fue darme el silencio que necesitaba, para comenzar de nuevo, en mis propios términos. Y lo que construí después no necesitaría sus aplausos, los dejaría preguntándose cómo se las arreglaron alguna vez sin mí. Llegué más temprano de lo usual ese lunes. Realmente no había razón. Ya no estaba sobreextendida. Pero algo en la luz temprana a través de las ventanas, el clic silencioso de los ascensores, la forma en que la ciudad bostezaba antes del ruido diario, me dio consuelo. Me recordó que el movimiento no siempre tiene que ser visible para importar. Caminé hacia mi escritorio, abrí mi agenda y escribí una palabra en la parte superior de la página. Desvincular. Ya no se trataba de amargura. Se trataba de estrategia. Seguía estando en la misma oficina, bajo las mismas luces fluorescentes. Los mismos rostros pasaban junto a mí en el pasillo, las mismas sonrisas falsas, las mismas solicitudes de recibiste mi correo, sin siquiera un buenos días. Pero ya no estaba en la misma historia. Ellos simplemente aún no lo sabían. El cambio fue sutil, pero poderoso. ChatGPT said. Aquí tienes la traducción al español del fragmento que proporcionaste. Cuando se reían ruidosamente a mi alrededor, dejé de reír educadamente. Cuando atribuían mis contribuciones a solo cosas administrativas, dejé que el silencio se alargara. Cuando pedían ayuda, me detenía antes de responder. Dejaba que sintieran el peso de la solicitud. Se sentían incómodos. Esa fue la primera señal de que mi ausencia, incluso estando presente, tenía poder. Comencé a vestirme de manera diferente, líneas más definidas, tonos más simples. Me recogí el cabello en un moño bajo, como mi madre solía hacerlo cuando tenía que liderar a su equipo a través de fallos de equipo sin presupuesto ni respaldo. Ya no intentaba encajar. Me estaba preparando para irme. Y, sin embargo, nadie lo vio venir. Confundieron mi silencio con rendición. Confundieron mi quietud con conformidad. Pensaron que cuanto menos hablaba, más rota debía estar. Lo que no veían era lo que estaba construyendo después de horas. Cada noche, trabajaba, en silencio, meticulosamente, en Rhythm Systems Co. Registré la LLC. Aseguré el dominio. Diseñé el logo. Usé todas las habilidades que antes habían desestimado. Cada panel de control que nunca me acreditaron. Cada proceso que me quitaron y distorsionaron. Construí mis ofertas para resolver esos puntos ciegos exactos. No solo para esta empresa, sino para las demás iguales a esta. Una noche, me quedé hasta tarde mapeando las 10 ineficiencias laborales más comunes que había corregido en silencio. Las convertí en paquetes. Les di a cada uno un nombre, una estructura, una etiqueta de precio. Al final de la semana, tenía 3 paquetes completos de consultoría listos para lanzar. Aún así, en el trabajo, sonreía.
Aún asentía. Aún me mantenía en mi carril. Pero ya no formaba parte de su camino. Luego vino la reunión del miércoles. Me llamaron a una sesión de lluvia de ideas con los gerentes senior. Querían pensadores innovadores para ayudar a resolver un problema de cuello de botella que había resurgido, uno que había resuelto 8 meses antes y sobre el cual les había advertido repetidamente. Entonces lo desestimaron. Ahora, era un caos. Lo llamaron una emergencia de alineación de prioridades. Yo lo llamé predecible. En la reunión, me senté quieta mientras arrojaban ideas como frisbees, la mayoría de las cuales volvieron a métodos que había escrito en silencio y archivado mucho antes. Uno de ellos dijo, ¿y si tuviéramos un sistema que rastreara la velocidad de los proyectos en tiempo real? Otro gerente respondió, como un panel de ritmo o algo así. No dije nada. Solo toqué suavemente mi bolígrafo contra la esquina de mi cuaderno, contando los segundos. A los 27 minutos, cerré el cuaderno y me recliné en mi silla. Ese silencio, en ese momento, fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Ellos no lo notaron. Pero alguien más sí. Una de las analistas más jóvenes, una mujer que había entrenado el año pasado, me miró y levantó una ceja. Ella lo vio. Me vio elegir no arreglarlo. Elegí ver cómo se desmoronaba sin apresurarme a atrapar las piezas. Esa noche, me envió un mensaje, ¿estás bien? Respondí, mejor que bien. Solo observando. Ella me respondió con una sola palabra, respeto. Para entonces, mi vida fuera de la oficina palpitaba con propósito. Asistía a seminarios web nocturnos sobre cómo escalar pequeñas empresas. Tuve 3 consultas por Zoom con posibles clientes de referencias que recibí a través de un foro que me unía a las 2 de la mañana durante una noche de insomnio. Contraté a un diseñador gráfico para mi sitio web con el bono que recibí el trimestre anterior, ganado por limpiar el proyecto de otra persona. El mismo bono que llamaron inesperado. Inesperado. Como si mi competencia fuera una sorpresa. Esa misma semana, recibí un mensaje en LinkedIn de un proveedor que había trabajado con nuestra firma y recordaba mi atención al detalle. Ahora estaba en una startup y me dijo, si alguna vez haces consultoría, nos encantaría hablar. Respondí, deberíamos hablar. Mi calendario está libre este viernes. Él lo reservó al instante. Y con eso, tuve mi primera consulta oficial. Aún así, me presentaba cada día al trabajo que me había hecho invisible. Porque la invisibilidad, había aprendido, también podía ser un arma, si se usaba con precisión. Cuando la gente piensa que no tienes poder, te muestran exactamente quiénes son. Mantuve la agenda cerca. Se había convertido en algo más que una herramienta. Ahora era un relicario. Un monumento privado a la mujer que había sido, y a la que estaba convirtiéndome. Dentro de la portada, deslicé una pequeña página doblada. Una frase que mi madre una vez dejó en una nota adhesiva durante mi primer intento de promoción. No luches por un lugar en la mesa. Construye la maldita mesa. Cada vez que la tocaba, sentía que regresaba la estabilidad. Esto ya no se trataba de demostrar que estaban equivocados. Se trataba de demostrar que yo tenía razón. Ellos pensaron que el silencio significaba rendición. Pero mi silencio era diseño. Estaba construyendo algo estable, algo mío, mientras ellos tropezaban con los sistemas que solía mantener. Y cuando estuviera listo, sentirían el cambio mucho antes de saber de dónde vino. Todo comenzó con un mensaje. Un viejo contacto de proveedor, alguien con quien no había hablado en casi un año, se comunicó un tranquilo jueves por la tarde. Su nombre estaba enterrado en el mar de personas a las que había ayudado a organizar durante una de las transiciones caóticas de la firma. Él había tenido problemas con herramientas de informes, y me quedé tarde para guiarlo a través de una solución. Sin alboroto. Sin favores pedidos. Solo claridad. Su mensaje fue breve. ¿Aún haces consultoría de sistemas? Tengo un desastre entre manos. Me encantaría hablar. Por un momento, parpadeé frente a la pantalla. Nunca me había llamado consultora. No oficialmente. Pero en ese momento, algo cambió. Tecleé, sí. Lo hago. Envíame un horario. Esa noche, hablamos durante 1 hora. Su nueva empresa acababa de tomar una serie de clientes para los que no estaban preparados. Se perdieron plazos. Los equipos estaban confundidos.
No había un proceso centralizado, y estaban perdiendo confianza rápidamente. Hice algunas preguntas. Respondió con ansiedad en su voz. Hice lo que había hecho durante años. Escuché. Mapeé. Identifiqué los puntos de fricción. Construí un plan en mi mente. Él dijo, ¿qué haría falta para que lo arreglaras? Le di mi tarifa. No parpadeó. Hecho, ¿puedes empezar el lunes? Terminé la llamada y me quedé quieta por un momento. Aquí tienes la traducción al español del fragmento que me proporcionaste. 1 hora de mi tiempo acababa de ganar más de lo que ganaba en medio semana de salario. Y sin necesidad de ninguna presentación de diapositivas ni aprobación de gerentes. Solo yo. Mi conocimiento. Mi voz. Era la primera vez en años que me sentía completamente vista. Ese fin de semana, trabajé en el proyecto, estructuré un mapa completo de operaciones, optimicé su proceso de recepción y diseñé un panel visual que realmente tenía sentido para equipos no técnicos. Cuando lo envié, la respuesta llegó rápidamente. Esto es brillante. Nos acabas de salvar. Pero más que eso, venía firmado con algo que nunca había recibido en esa oficina gris y fría. Gracias por tu mente. Encendió algo dentro de mí. No orgullo. Permiso. Permiso para dejar de esconderme detrás de la modestia y los títulos de trabajo. Permiso para dejar de esperar a ser elegida. El lunes siguiente, entré al trabajo de manera diferente. No por fuera. Usaba el mismo blazer. Llevaba la misma agenda. Me sentaba en el mismo escritorio. Pero internamente, ya no pedía un lugar. Estaba diseñando el plano del piso. Y eso se notó. Noté el cambio en sus ojos. En la forma en que me hablaban, más cautelosos ahora, un poco más vacilantes. Como si sintieran algo que no podía nombrar. No era fría. No era grosera. Pero ya no llenaba sus silencios. Ya no arreglaba sus desastres antes de que se hicieran visibles. Y silenciosamente, comenzaron a aparecer las grietas. Los informes se retrasaron. Los procesos se estancaron. El caos que solía absorber comenzó a derramarse. En una reunión, el director preguntó por qué el nuevo rastreador de incorporación estaba atrasado. La sala quedó en silencio. Todos me miraron. Solo levanté ligeramente las cejas. No me asignaron eso, dije. Silencio. La mujer a mi lado escribió algo en su cuaderno con manos temblorosas. Comenzaban a darse cuenta de que ya no era un cojín. Y en ese espacio, comencé a respirar. Una tarde, encontré una vieja nota adhesiva escondida dentro de la solapa de mi agenda. Se había desvanecido por los bordes. Recordé haberla escrito hace 2 años, después de un día en que un colega me había llamado demasiado intensa. Decía, no eres demasiado. Ellos están demasiado acostumbrados a menos. La presioné contra la portada interna con mi palma. Dejé que las palabras se impregnaran. Una semana después, caminaba por el vestíbulo cuando vi una cara familiar, un ejecutivo de otra firma con la que nos habíamos asociado durante una fusión. Estaba parado cerca del escritorio de recepción, frustrado, pasando páginas de horarios impresos. Me detuve. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. Él miró hacia arriba y parpadeó. ¿Sigues aquí? Sonreí. Por ahora. Se rió, un poco demasiado fuerte. Vaya, son afortunados. Mantuviste esa fusión con cinta adhesiva y hojas de cálculo. Asentí una vez. Lo recuerdo. Se inclinó ligeramente. ¿Alguna vez pensaste en ir por tu cuenta? Estás desperdiciada en esa oficina. Me detuve. Luego dije, de hecho, sí lo pensé. Él inclinó la cabeza. No puede ser, ¿qué estás haciendo? Le entregué una tarjeta. Limpia. Mínima. Mi nombre. Mi logo. Rhythm Systems Co. La sostuvo como si fuera un secreto. Bien por ti, dijo. Y así, otra puerta se abrió. Nunca antes había dicho esas palabras en voz alta. Nunca las había reclamado. Pero se sentían bien. Ahora era dueña de un negocio. No en teoría. En práctica. Subí de nuevo las escaleras, hacia el mismo pasillo cansado,
pero ya no se sentía como una jaula. Se sentía como el pasado. Y ya casi estaba terminada con él. Esa noche, actualicé el pie de página de mi sitio web de negocio. Ellos la criaron para ser elegida. Yo me crié para sobrevivir. La segunda línea viral finalmente había encontrado su lugar. Miré la pantalla por un momento, luego hice clic en guardar. Ellos seguían pensando que era la misma chica callada detrás de la agenda. Pero algo había cambiado. Ya no estaba parcheando sus huecos, estaba pavimentando mi propio camino. Y pronto, el mundo que pensaban que controlaban, estaría funcionando con sistemas que construí, desde un lugar al que nunca podrían llegar. El giro llegó a mitad de un martes. Se envió un correo electrónico a toda la empresa, línea de asunto, anuncio emocionante de asociación estratégica. Lo abrí, esperando otro artículo vacío. Otra nota de felicitación con fotos de archivos sonrientes y palabras de moda como sinergia y optimización. Pero esta vez, algo llamó mi atención. La firma había firmado un contrato con una consultoría externa de sistemas para rehacer las operaciones del flujo de trabajo interno. Nombraron al proveedor simplemente como RSC Solutions. 3 letras. Limpias. Profesionales. Desconocidas para la mayoría. Pero no para mí. Porque RSC significaba Rhythm Systems Co. Mi empresa. Mis iniciales. Mi trabajo. Miré el correo, con el corazón tranquilo. No sorprendida. No emocionada. Solo, calma. Porque había estado preparándome para este momento. Y ahora había llegado. Acababan de contratar mi negocio. Sin siquiera saberlo. La referencia había llegado a través del ejecutivo que conocí en el vestíbulo semanas antes. Él sugirió mi empresa a un consultor que estaba ofertando por una nueva asociación. Ese consultor pasó mi nombre a compras. Y compras, desesperados por arreglar el caos que se estaba desmoronando dentro de la empresa, nos incluyeron bajo nuestra identidad de LLC. Sin hacer la conexión entre su administrativa invisible y la estratega que estaban a punto de pagar. Aquí tienes la traducción al español del fragmento. Firmaron el acuerdo con prisa. Si hubieran leído más profundamente, habrían notado mi nombre. Pero nadie lee más allá del titular cuando piensa que ya sabe quién tiene el poder. 2 días después, recibí un correo electrónico oficial de introducción interna. Dijo nuestro nuevo equipo de consultoría externa y puso en copia a los directores, líderes y gerentes de proyectos. Me dirigieron como señora, apellido, arquitecta principal de sistemas, RSC Solutions. Su tono era formal. Profesional. Respetuoso. Como si estuvieran dirigiéndose a una extraña que importaba. Lo estaban. Solo que no sabían lo cerca que esa extraña había estado. La semana siguiente, fui invitada a una reunión estratégica interna, una de esas sesiones de alto nivel donde se escriben políticas y se bendicen presupuestos. La sala estaba brillante con título senior, palabras rápidas y botellas de agua de marca. Entré con la misma postura tranquila que había llevado durante años. Pero esta vez, me senté en la cabecera de la mesa. Observé sus rostros mientras procesaban mi presencia. Algunos parpadearon. Otros se tensaron. Uno de ellos, el hombre que antes se burlaba de mis paneles de control, parecía como si hubiera tragado una piedra. El director aclaró su garganta y dijo, bueno, esto es inesperado. Sonreí suavemente. Solo si no estaban prestando atención. Y abrí mi laptop. Durante la siguiente hora, les hice un recorrido por una auditoría de sistemas, una que mostró dónde estaban perdiendo tiempo, energía y eficiencia. No insulté. No me jacté. Presenté hechos. Gráficas. Cronogramas. En un momento, les mostré un modelo visual llamado la capa del ritmo. Era una réplica del panel de control que había diseñado en silencio 2 años atrás, el que ellos habían descartado, luego rebrandeado bajo el nombre de otra persona. Esta vez, mi nombre estaba en la esquina. En negrita. Claro. Nadie dijo una palabra. Porque los datos eran innegables. Y la firma era mía. Al final de la reunión, alguien preguntó si había construido este sistema recientemente. Me detuve. Luego dije, la base fue construida hace mucho tiempo. Simplemente no la vieron.
Cerré mi laptop. La sala permaneció en silencio. No aplaudieron. No sonrieron. Porque sabían. Sabían que la verdad había llegado, vestida con la misma mujer que habían descartado. Y ella había regresado no para pedir reconocimiento, sino para facturarlos por su descuido. Cuando salí de la sala, pasé junto al gerente de operaciones, el mismo que una vez elogió a un empleado junior por presentar mi trabajo. Abrió la boca. Probablemente para decir algo educado. Asentí una vez. Y seguí caminando. Porque esto no era una reunión. Era una confrontación. Esa tarde, recibí un correo electrónico de transferencia interna. Mi nombre fue removido de la lista de empleados y reasignado bajo acceso a socios externos. La chica que una vez suplicó por un lugar en la mesa acababa de convertirse en la que ahora tenían que reservar con antelación. Y pagar. A tarifa completa de consultoría. Volví a mi escritorio por última vez. Mi verdadero escritorio ahora vivía en otro lugar. Pero me senté en el que me habían dado, el cubículo en la esquina que nunca mejoraron, la silla que chirriaba, la vista de la pared de la sala de descanso. Miré la agenda. Todavía allí. La tomé. La abrí en la primera página. La primera nota que había escrito cuando me uní. No te acomodes. Obtén claridad. Arranqué esa página, la doblé por la mitad y la metí en el bolsillo de mi abrigo. Luego me levanté. Y salí. Sin despedidas. Aquí tienes la traducción al español del fragmento que compartiste. No hubo anuncios. Porque el giro ya había ocurrido. Y ellos todavía intentaban ponerse al día con él. Pensaron que era la que organizaba. Yo era el plan. Pasaron años fingiendo que no existía. Pero ahora, cada sistema que tocaban llevaba mi huella digital. Podían ignorar mi rostro, pero no podían funcionar sin mi nombre. Y esta vez, no estaría trabajando para ellos. Estaría atravesándolos. Pensaron que todo pasaría en silencio. Que mi presencia como consultora externa se integraría en su rutina como cualquier otro nombre en una invitación de calendario. Pero no estaba allí para encajar. Estaba allí para reconstruir, en mis propios términos, a mi tiempo y con plena autoridad. En el momento en que lo comprendieron, sus rostros cambiaron. Los mismos hombres que antes hablaban sobre mí ahora medían sus palabras. Las mismas mujeres que desestimaban mis correos electrónicos ahora me copiaban 2 veces. Los susurros comenzaron en el pasillo. Sentí que me seguían, pesados con confusión y pánico silencioso. Ella solía trabajar aquí, ¿verdad? Espera, como ella. Pero nadie me preguntó directamente. Porque aún ahora, tenían miedo de darme el protagonismo. Eso estaba bien. Porque tenía algo más grande planeado. Comenzó con un aviso. La empresa se estaba preparando para su conferencia anual de liderazgo, un evento que se realiza con gran formalidad, diseñado para mostrar fortaleza, progreso y visión tanto a los empleados internos como a los socios clave externos. Durante años, había observado desde el fondo de la sala, colocando las sillas, preparando materiales, destacando los nombres de la lista de invitados que nunca eran los míos. Este año, el correo llegó con un giro. El puesto de ponente principal aún estaba disponible. Y por primera vez, tenía una línea directa con el equipo de planificación. Presenté mi propuesta a través de Rhythm Systems Co., presentando una ponencia titulada El costo oculto del silencio estructural. Solo el título los hizo dudar. Pero el esquema los dejó sin palabras. Estudios de caso. Ejemplos en vivo. Análisis visuales. Consecuencias reales del no reconocimiento de contribuciones internas. Todo respaldado por datos sólidos y métricas frías, nada de lo cual se podía disputar. La propuesta fue aprobada en 48 horas. ¿El puesto? Ponencia final. Al final del día. El momento en que la sala estaría más llena. El momento que la gente recordaría más. Acepté el puesto sin inmutarme. Sin fanfarrias. Sin advertencias. Porque a veces, el silencio tiene más peso que cualquier anuncio. A medida que se acercaba la conferencia, podía sentir la tensión en el aire. La gente pasaba por mi oficina, un nuevo espacio privado que me habían dado bajo el título de consultora, pero nadie decía mucho.
Veían mi nombre en la agenda. Veían el logo que nunca reconocieron. Sentían el cambio, pero no podían explicarlo. Una tarde, escuché a 2 directores hablando afuera del ascensor. ¿Quién aprobó que hablara? No tengo idea. Pero ya está confirmado. Aparentemente, va a hablar sobre alineación de sistemas. Alineación de sistemas. ¡Qué poético! Estaban a punto de ser alineados, de acuerdo con la realidad. La noche antes de la conferencia, me quedé hasta tarde, no porque lo necesitara, sino porque quería un momento con el espacio. El mismo edificio donde alguna vez me ignoraron. El mismo piso donde me pasaron por alto. La misma puerta por la que solía esperar afuera, llevando el café de otra persona y una memoria USB llena de sus elogios. Me paré en el vacío salón de conferencias, con filas de sillas alineadas, luces del escenario siendo probadas, tarjetas de nombre colocadas con delicada precisión. Y lo recordé todo. El cumpleaños olvidado. Las bromas. El silencio después de cada éxito. El plato de papel en una fiesta que ayudé a planear. Caminé hasta el podio, coloqué mi agenda sobre él, ahora grabada con letras doradas, y abrí la última página que había escrito. Entrega sin disculpas. Luego la cerré. A la mañana siguiente, la sala estaba llena. Filas de ejecutivos, empleados, proveedores, pasantes. Lanyards brillantes, zapatos pulidos, aplausos educados para cada ponente. Guardaron la última silla para mí. Esta vez, no me senté al fondo. Me senté en el ala. Observé cómo cambiaban las luces. Escuché al anunciador decir: nuestra ponente final hoy viene de la fundadora de Rhythm Systems Co., una mujer que entiende la arquitectura detrás de lo que todos dependemos. Los aplausos fueron vacilantes. Hasta que salí. Entonces, la sala quedó en silencio. No hubo ovación de pie. Ni exclamaciones. Solo silencio. El tipo que precede a una tormenta. Me paré frente al podio. Pausé. Abrí la agenda por última vez. Luego miré a la multitud que alguna vez me hizo pequeña. Y comencé. Me quedé quieta en el podio, con las manos descansando suavemente en el borde, la agenda cerrada a mi lado. Sin notas. Sin diapositivas. Solo memoria y verdad. La verdad que ignoraron durante años. La verdad con la que ahora tendrían que lidiar. Yo estuve aquí, comencé. No solo en este edificio, sino en los detalles que ustedes ignoraron. En los sistemas que utilizaron. En la calma que los mantuvo a flote. La sala se quedó en silencio. Aliento contenido en reconocimiento colectivo. Nunca me vieron, porque nunca miraron más allá de su propio reflejo. Dejé que el silencio se alargara. Fui la que arregló sus cronogramas rotos, mientras ustedes se llevaban sus logros. La que se quedó hasta tarde cuando los números no coincidían. La que estuvo en las reuniones escuchando mis propias palabras salir de otras bocas. Un destello de movimiento en la segunda fila, uno de los gerentes desvió la mirada. Pero dejé de arreglar lo que ustedes seguían rompiendo. Dejé de explicar. Y comencé a construir algo que no se podía ignorar. Algo que no necesitaba su permiso. Me giré hacia la pantalla detrás de mí. Hice clic en el control remoto. Aquí tienes la traducción al español del fragmento que me proporcionaste. Diapositiva 1. Un mapa de calor de ineficiencias, cada punto ciego que descartaron. Diapositiva 2. Mis marcos de diseño originales, con fecha, firmados, archivados. Diapositiva 3. Métricas de rendimiento de los últimos 6 meses. Todas las mejoras directamente relacionadas con los sistemas implementados por Rhythm Systems Co. Por mí. No había palabras. Solo hechos. Dejé que la pantalla hablara. Sus propios datos desmantelando la ilusión que habían construido. Luego vino la diapositiva final. Una sola frase, en una fuente limpia con serifa. Externalizaron a la persona que una vez pasaron por alto. Me volví hacia la multitud. No vine aquí para exponer a nadie. Vine a iluminar lo que sucede cuando el silencio se confunde con ausencia. Cuando la competencia se confunde con conformidad. Y cuando la mujer que construyó su columna vertebral decide entrar en su propio nombre. Aún no hubo aplausos. Solo quietud.
Y luego lo dije, lento, deliberado. Ellos aplaudieron por ella. Pero cuando me levanté, se callaron. Porque lo hicieron. En esa misma sala. En este mismo edificio. Habían aplaudido a impostores que usaban mi trabajo como si fuera un abrigo prestado. Y ahora, la arquitecta había regresado. Me detuve. Miré hacia abajo, hacia la agenda. La abrí por la mitad. Y saqué una página doblada, desgastada por el tiempo, con la tinta desvanecida pero intacta. La levanté. Esto, dije, fue la primera auditoría de sistemas que construí aquí. La entregué de buena fe. Fue descartada en silencio, y resucitada bajo el nombre de otra persona 3 meses después. El gas se propagaron como viento por la sala. Coloqué la página suavemente sobre el podio. Hoy, se la devuelvo a su legítimo dueño. Toqué mi pecho. Y me alejé. Sin reverencia. Sin sonrisa. Solo dignidad envuelta en el silencio que una vez usaron para borrarme. Y ahora nunca podrían reclamarlo. Me miraron irme. No porque hubieran terminado conmigo, sino porque finalmente se dieron cuenta de que yo había terminado con ellos. Y no hay nada más poderoso que la mujer que una vez ignoraron, ahora intocable, innegable, y completamente al mando de su propia historia. ¿Alguna vez has visto a alguien subestimar a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. La conferencia terminó en un susurro. Sin aplausos. Sin despedidas. Solo el torpe arrastrar de pies, el chirrido de las sillas al levantarse, no en celebración, sino en reconocimiento. No esperé a que me agradecieran. No me quedé para escuchar reacciones. Salí directamente por la puerta lateral, donde mi coche ya me esperaba. Al deslizarme en el asiento trasero, miré una vez el edificio de vidrio detrás de mí, el que solía guardar mi silencio como un secreto. Ahora, llevaba mi nombre en sus sistemas, en sus correos electrónicos, en la misma estructura de su plan de recuperación. El teléfono comenzó a sonar antes de que llegara al primer semáforo. Primero fue el director, su mensaje tenso, demasiado educado. Presentación poderosa. Inesperada, pero poderosa. Hablemos pronto. Luego un gerente que una vez me llamó rígida en una evaluación de desempeño. Has hecho bien para ti. Avísanos si estás abierta a un contrato más largo. Y finalmente, recursos humanos. Nos encantaría discutir una estructura formal de asociación, suponiendo que estés interesada. Pero no respondí. Aún no. Porque cuando la dignidad finalmente regresa a quien se le negó, el silencio se convierte en su propia respuesta. El lunes siguiente, el cambio era visible. Los correos electrónicos para mí ahora se revisaban 3 veces antes de enviarlos. Las líneas de asunto cambiaron, solicitud pasó a ser consulta. Tarea pasó a ser propuesta. Mis tarifas ya no eran cuestionadas. Los plazos ya no se asumían. Las mismas personas que antes desestimaban mis procesos ahora los estudiaban como si fueran escritura sagrada. En una reunión de seguimiento, me preguntaron si consideraría ayudar a reestructurar 3 otros departamentos. Me detuve antes de responder. Déjenme ver si mi equipo tiene capacidad. Mi equipo. Esas 2 palabras hicieron que alguien en la sala se estremeciera. Ahora tenía gente. Apoyo. Infraestructura. Valor que no podían diluir. Aún así, las reacciones seguían llegando. Una empleada me acorraló después de una sesión, ojos abiertos, voz temblorosa. Nunca supe. Solo, pensaba que eras callada. Asentí. El silencio no es pequeño. Otros evitaban mi mirada por completo. Como la mujer que solía interrumpirme a mitad de la frase. O el hombre que una vez bromeó diciendo que tenía sangre de hojas de cálculo. Ahora no dijeron nada. Pero pude sentir el peso de su arrepentimiento mientras pasaba. Y aún, no me jacté. Porque la venganza nunca fue el objetivo. El reconocimiento nunca fue la moneda por la que trabajé. Solo claridad. Solo paz. Pero la claridad tiene un costo, y ahora lo estaban pagando. Uno por uno, los departamentos comenzaron a colapsar bajo el peso de lo que ya no sostenía por ellos. Los procesos se estancaron. Los archivos desaparecieron. Las promociones temporales dadas a voces más fuertes comenzaron a desmoronarse. Y cada vez,
regresaron a mí, no con derecho, sino con vacilación. Como personas que visitan una casa que una vez vandalizaron. Los traté con profesionalismo. Pero ya no ofrecía mi tiempo libremente. Aquí tienes la traducción al español del fragmento que compartiste. Ya no traducía el caos en calma para aquellos que alguna vez me llamaron demasiado. Ahora, cada solicitud venía con una cotización. Cada reunión venía con un contrato. Y lo aceptaron. No porque les gustara, sino porque lo necesitaban. El cambio definitivo. Ellos una vez definieron mi valor a través de la proximidad, que tan cerca estaba de su poder. Ahora, mi valor vivía en la distancia, en lo que ya no podían alcanzar sin pedirlo. Un día, durante una revisión rutinaria de alineación, el jefe de operaciones me miró a través de la mesa y dijo, «Realmente te malinterpretamos». No dije nada. Él asintió, como si esperara el silencio. «Está bien». Miró hacia abajo a la agenda. Y seguimos adelante. Eso fue todo el cierre que necesitaba. No disculpas. No confesión. Solo el conocimiento silencioso de que ahora lo veían. No solo a mí, sino a los sistemas en los que me había convertido. Ya no era la empleada esperando ser reconocida. Era la arquitecta que estaban contratando. Y nunca volverían a ver el silencio como debilidad. Porque lo había convertido en consecuencia. Y no hay evaluación de desempeño para eso. El edificio ahora se sentía diferente. Las mismas paredes, las mismas luces, el mismo olor a café sobreexprimido cerca de la sala de descanso, pero la energía había cambiado. O tal vez era yo. Ya no me estremecía al ser olvidada. Ahora, ellos recordaban. No con calidez. No con cercanía. Pero con la reverencia incómoda reservada para alguien que había visto el plano completo, y decidió irse. Los correos electrónicos que llegaban ahora tenían frases como esperando reconectar y solo quería volver a comentar. Tonos casuales que se colaban a través de una calidez forzada. Algunos venían de antiguos colegas que una vez se habían burlado de mis sugerencias en las reuniones. Otros de personal junior, de repente respetuosos ahora que habían leído mi nombre en el anuncio de la asociación. No respondía a ninguno de ellos. No por crueldad, sino porque ya no tenían nada más que explicar. Ellos no intentaban reconciliarse. Intentaban volver a conectarse con lo que una vez descartaron. Un tipo de dolor colgaba en el aire, no el mío, sino el suyo. El dolor de darse cuenta de que malinterpretaron a alguien. Mal usaron a alguien. Y ahora no tenían un camino de regreso a lo que daban por sentado. Aún así, algunos intentaron. Uno de los exgerentes, que una vez entregó mi trabajo a otro equipo, envió una nota escrita a mano a mi oficina. Decía, ahora veo lo que no vi antes. Si alguna vez estás dispuesta a hablar, me gustaría ofrecer una disculpa en persona. La doblé una vez, la puse en el cajón debajo de mi escritorio, y la cerré sin decir una palabra. Tal vez perdón. Reentrada, no. Porque hay algunas puertas que no vuelves a abrir, no por rencor, sino para proteger la paz que ganaste en silencio. Fuera de esas paredes, mi mundo se había vuelto más pleno. El negocio creció más rápido de lo que esperaba. 2 de mis primeros clientes refirieron a otros. Contraté a mi primera consultora asociada, una mujer que me recordaba a mí misma hace 10 años. Silenciosa. Meticulosa. Con ojos agudos. Observaba todo. Hacía las preguntas correctas. Vi en ella la semilla de quien solía ser, y la regué. El mentorazgo se convirtió en mi forma suave de justicia. Vertí en mujeres que habían sido pasadas por alto. Las entrené. Las elevé. No con ruido, sino con estructura. Con sistemas que honraban sus mentes, no solo sus voces. Cada vez que una de ellas conseguía un nuevo cliente, sentía algo más profundo que orgullo. Sentía recuperación. Porque esto nunca fue solo sobre mí. Se trataba de todas las mujeres a las que les dijeron que eran demasiado o no suficientes en la misma frase. Ya no estábamos esperando ser elegidas. Nos estábamos eligiendo a nosotras mismas. Aún así, tarde por la noche, en la quietud de mi apartamento, a veces sentía el dolor. No por el trabajo. No por la gente. Sino por la versión de mí que se quedó demasiado tiempo, creyendo que solo el esfuerzo bastaría para ganar equidad.
La lloré suavemente. La perdoné. Porque ella construyó la base en la que ahora me encuentro. Ella se presentó. Ella se mantuvo amable. No se rompió, incluso cuando intentaron doblarla hacia la invisibilidad. Y eventualmente, ella se fue. No con ira. Con sabiduría. Una tarde de domingo, pasé frente al edificio de la oficina mientras caminaba hacia una reunión con un cliente al otro lado de la calle. Las ventanas reflejaban el cielo, como siempre lo habían hecho. Pero algo en ellas se sentía más pequeño. Como si el lugar se hubiera encogido después de que dejé de darle mi luz. Me quedé allí por un momento, con la agenda en la mano, el abrigo rozando mis piernas. Alguien salió del edificio, un viejo compañero de trabajo con quien solía compartir los descansos para el almuerzo. Se detuvo cuando me vio. Sonrió torpemente. Escuché que te va bien. Asentí. Sí, lo está. Se detuvo, como esperando más. Pero no había nada más que decir. Yo ya me había ido. Y el silencio entre nosotros ahora, decía todo lo que nunca dijo cuando era importante. Él se alejó primero. Yo me di vuelta y seguí caminando también. Esa noche, abrí mi agenda. La que una vez se burlaron por sus pestañas y cronogramas. Sus páginas ahora estaban gastadas, los bordes doblados, la tinta desvanecida en algunos lugares. Pero aún contenía cada lección. Aquí tienes la traducción al español del fragmento que compartiste. Cada plano. Cada verdad silenciosa que había escrito cuando nadie escuchaba. Pasé a la última página. Vacía. Tomé mi bolígrafo. Escribí 5 palabras. Seguiste adelante. Gracias. Y la cerré. No por finalización. Sino porque el capítulo había terminado. Y estaba lista para lo que venía a continuación. No hablo de esto a menudo, no porque duela, sino porque he superado el lenguaje que solía usar para sobrevivir a ello. Lo que sucedió en ese edificio, en esas salas, en el silencio después de cada reunión, me formó. Pero ya no me define. La gente todavía pregunta, a veces suavemente, a veces con curiosidad, ¿cómo lo hiciste? Y la respuesta siempre es la misma. Dejé de intentar ser entendida por personas que solo veían utilidad en mí. Y comencé a honrar la voz silenciosa que decía, hay más que esto. No salí corriendo. No supliqué por reconocimiento. Construí lentamente. En privado. De manera constante. Y esa elección, elegir la estructura sobre el espectáculo, la profundidad sobre la apariencia, me salvó. Lo pienso a menudo. ¿Cuántos de nosotros somos enseñados a quedarnos pequeños, solo para ser tolerables? ¿Cuán a menudo se suaviza la brillantez para hacer que otros se sientan seguros? Yo ya no hago eso. Ya no me reduzco. Ya no me disculpo por el poder de mi mente o la claridad de mi voz. Ahora hay paz. En mis días. En mi espacio. En mi nombre. Trabajo con clientes que escuchan, que respetan, que valoran la precisión tanto como la visión. Lidero un equipo que conoce mi historia, no porque la cuente, sino porque la sienten en cómo lideró. No hay jerarquía en mi empresa basada en miedo o ego. Solo ritmo. Confianza. Límites. Y la mayoría de los días, olvido lo pesado que solía sentirse el viejo mundo. Hasta que conozco a alguien que sigue atrapado en él. Hablan con una tensión familiar, las manos apretadas demasiado, las palabras llenas de búsqueda de permiso. Y la recuerdo. La mujer que una vez fui. Esperando aprobación. Ansiando elogios. Aferrándose a la creencia de que solo el trabajo duro crearía justicia. Ojalá pudiera volver y ponerle una mano en el hombro. Decirle que nunca estuvo equivocada por cuidar demasiado. Solo por dar ese cuidado a personas que lo confundieron con conveniencia. Pero no puedo regresar. Así que, en su lugar, construyo hacia adelante. Cada sistema que diseño ahora lleva la huella de cada lección. Cada cliente que guío se beneficia de cada cicatriz que gané en silencio. Mi agenda está sobre mi escritorio, aún al alcance. No porque la necesite. Sino porque me recuerda, la claridad vive en la estructura. Y la estructura vive en mí. Ya no busco cierre de aquellos que me borraron. Cerré el capítulo yo misma. Con tinta, visión y dignidad.
Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, sabes esto, no estás sola. Comparte tu historia abajo. Si aún estás aquí, aún escuchando, aún conteniendo la respiración en algún lugar de las sombras del foco de alguien más, quiero que sepas algo. No eres demasiado callada. No eres demasiado. No eres invisible solo porque pretenden no verte. Eres estructura. Eres ritmo. Eres claridad en una sala llena de ruido. Y un día, cuando dejes de pedir espacio y comiences a construir el tuyo propio, todo cambiará. Ellos mirarán atrás y se preguntarán cómo lo pasaron por alto. Pero para entonces, no estarás esperando su asombro. Estarás liderando algo que ellos no pueden controlar. Ese es el poder silencioso de la justicia poética. No llega con truenos. Llega con presencia. Gracias por quedarte conmigo a través de esta historia. Si te recordó algo, un momento en que te subestimaron, te pasaron por alto o no te invitaron, espero que lleves este final contigo. Solo te llaman demasiado hasta que necesitan todo lo que eres. Y para entonces, habrás aprendido a cobrar por ello. Suscríbete para más historias de poder oculto, venganza silenciosa y los desvalidos que convirtieron la estructura en fuerza. Porque a veces, la voz más suave deja el eco más fuerte. Y aquellos a quienes borran, siempre regresan escritos en negrita.